Sean bienvenidos, hermanos, especialmente los hermanos y las personas que nos visitan por primera vez. Como bien dijo nuestro hermano Eric, el único fin de nuestra proclama es que usted pueda conocer quién es Jesucristo y cuál es su voluntad. Como lo dice el texto, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En ese sentido, lo que más anhelamos nosotros y el deseo de Dios es que usted tenga una relación viva, íntima y verdadera con Cristo Jesús. En ese sentido, el concepto de religión como un organismo superficial no es lo que nosotros queremos propiciar, sino más bien religión en el sentido de una relación con Dios viva y genuina. Les damos la bienvenida a todos. Esperemos que a través de las Escrituras usted pueda ser edificado, pueda ser consolado, pueda ser exhortado. Y bueno, nada más dar un anuncio, que los hermanos que son miembros de la congregación, al final vamos a tener una charla para considerar algunas cosas que hacen falta en este lugar. Y ya el próximo domingo lo vamos a anunciar, para que si alguien que no es miembro también quiere unirse a la causa, que acordemos los miembros, pues lo haga con toda el amor, con toda la solicitud posible. Estamos estudiando la primera carta a Timoteo y ya estamos en la recta final. La primera carta a Timoteo es un documento altamente eclesiástico porque nos ayuda a entender el cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. En ese sentido, la primera carta a Timoteo es una joya sobre la eclesiología. A veces me preguntan, hermano, ¿qué libro me puedes recomendar sobre la eclesiología? Bueno, primera y segunda carta a Timoteo, juntamente con Tito, son documentos, son cartas que tienen un énfasis bien marcado sobre la eclesiología. Estamos ya en el capítulo 6, pero obviamente que el capítulo 6 forma parte del pensamiento que Pablo trae desde el capítulo 5. De hecho, este capítulo 6 es de esos capítulos mal colocados que mutilan la idea o el pensamiento del escritor. Recordemos que el énfasis del capítulo 5 es la interacción los unos con los otros, cómo debemos relacionarnos en la congregación los unos con los otros. Lo primero que ya explicó Pablo en el capítulo 5, verso 1 y 2, es la necesidad de confrontarnos. Fíjense, la necesidad de confrontarnos los unos con los otros. Algo muy importante, porque regularmente en la congregación se da una fricción entre dos partes, entre dos hermanos, y regularmente no se confronta, no se resuelve. Obviamente que cuando hablamos de confrontación, hablamos de la confrontación nutética, fundamentada en el amor, en la tolerancia, en la paciencia. Pero Pablo inicia diciendo, no reprendas al anciano, no debes reprender a los hermanos, Timoteo, sino exhórtale. Una diferencia abismal entre lo que es exhortación y lo que es reprensión. Y cuando lo exhortes, exhórtalo como si fuese tu padre. A las ancianas, como si fuesen tus madres. A las jovencitas, como hermanas. Y la intención cuenta mucho. Cuando yo confronto a alguien, ¿cuál es mi intención? Por eso Pablo dice, hazlo con toda pureza. En la siguiente sección, Pablo explica el cómo debemos honrar a los más necesitados. ¿Recuerdan esa sección? Honra a las viudas, que en verdad lo son, y da una serie de instrucciones o consideraciones previas ante a qué tipo de personas realmente debemos apoyar y cuidar físicamente. También habla de cómo debemos honrar a los ministros de la palabra. Ustedes recordarán esa expresión que dice, los ancianos que gobiernan bien, le agregamos, su casa, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que se dedican a enseñar y a predicar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y también nos habla después de la necesidad de reprender. En el mismo contexto, recuerden, en el principio dice no reprendas, pero ya en esa explicación de Pablo, él nos dice, bueno, pero si persiste alguien en pecar, si alguien no entiende con la exhortación como a padre, como a madre, como hermana, con toda pureza, si está causando daño ya en la congregación, entonces repréndele delante de todos, para que los demás también teman. Ya después Pablo habla de la importancia de no ordenar ministros a la ligera, que es lo que vimos hace 8 días. No impongas las manos con ligereza a ninguno, porque si lo haces de alguna manera, participas de sus pecados y ya no te conservas inocente delante de Dios. La mejor forma de evitar acusaciones en contra de un ministro es no ser tan ligeros con la ordenanza de ministros o el reconocimiento de ministros. Y el capítulo 6, que forma parte del mismo pensamiento, dice de la siguiente manera, verso 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Sigue hablando de lo relacionado a la congregación. Sigue hablando de nuestra interacción los unos con los otros, pero en el ámbito laboral. Especialmente menciona un concepto que es la esclavitud. Y debemos recordar que la esclavitud no es el deseo de Dios. Pregunto, ¿a Dios le gusta que exista la esclavitud? No, no es su deseo, no es lo que Él quiere. Voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. ¿Dios desea el divorcio en el matrimonio? Tampoco. ¿A Dios le gusta cuando un matrimonio se fractura? No. Bueno, pero en la ley mosaica, ustedes se darán cuenta que el divorcio sí era permitido por Dios. ¿Lo recuerdan? Moisés permitió dar carta de divorcio, pero Cristo explica, en el principio no fue así. No es el diseño original de Dios, no es lo que Dios desea. Se permitió por la dureza del corazón. Bueno, entonces regresando a la esclavitud. En la ley mosaica sí se permite la esclavitud. Incluso se explica el cómo se debe tratar al esclavo. Incluso hay un texto muy fuerte que dice lo puedes golpear entre tanto que no lo mates, ¿no? Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dios desea la esclavitud? No. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué Dios permite la esclavitud? Es más, ¿por qué Dios da instrucciones sobre la esclavitud? Y la respuesta es la misma que la del divorcio: por la dureza del corazón. Es más, toda la ley mosaica, o sea, el decálogo, los 613 mitzvot, que se resumen en 10 y después en 2 y después en 1, son meramente mandamientos que no manifiestan el deseo perfecto de Dios. No es el estándar de la perfección y la justicia de Dios. El estándar de la justicia y perfección de Dios plena es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dirá Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, la ley se introdujo no para darnos un estándar perfecto o pleno de justicia. Hay justicia, no decimos que no, pero fue añadida para restringir la maldad del ser humano. Y en ese sentido Pablo, aún en la era apostólica, entendiendo que hay hermanos que viven bajo el yugo de la esclavitud, bajo el imperio romano, dice en el verso 1, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud. Entiendas, hermanos, había hermanos en la época de Pablo que eran esclavos.
que vivían bajo el yugo de la esclavitud, o sea, tenían amos, le pertenecían a alguien. Obviamente, hermanos, reiteramos, no es el deseo de Dios, pero aún en la ley romana se permitía la esclavitud. Ahora, sigamos leyendo el verso 1. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por crueles, por tiranos, ¿no verdad? Por personas injustas. Vean que el consejo de Pablo es altamente cristiano. El consejo de Pablo es: si vives como esclavo, así como debes honrar a las viudas, así como debes honrar a los ministros que enseñan y predican, de la misma manera tengan a sus amos por dignos ¿de qué? De todo honor. Consideren a sus amos como personas muy valiosas, personas de alta estima. Es probable que entre los hermanos que vivían como esclavos existieran algunos que sufrieran injusticias, que fueran maltratados, golpeados, humillados, sobajados. Pero Pablo dice: ten en alta estima a tus amos. Por eso el día de hoy vamos a hablar de aprendiendo a honrar a nuestros amos terrenales. Aprendiendo a honrar a nuestros amos terrenales. Yo pregunto, hermanos, ¿esta sociedad sigue viviendo bajo la esclavitud? Realmente no. Legalmente no. Pero vamos a hacernos una pregunta. ¿Nosotros tenemos en cierta manera amos terrenales? Claro que sí. Desde el momento que usted adquiere un compromiso laboral, usted, siendo un poquito exagerados, su cuerpo, su tiempo, su intelecto, bajo los parámetros de lo que es justo, le pertenece a alguien más. ¿Se entiende? En ese sentido, debemos recordar que la primera carta a Timoteo no fue escrita para nosotros. Fue escrita para los efesios, para Timoteo, en una sociedad donde sí se practicaba la esclavitud. Pero lo que antes escribió, de alguna manera, para nosotros escribió. Tiene implicaciones para nosotros hoy. Bueno, dirá alguna persona: yo no tengo en sí un patrón, yo no tengo un amo terrenal, yo soy dueño de mi propio negocio. Bueno, tampoco eso es muy cuerdo, porque si usted tiene clientes, cuando el cliente pide de su servicio algo, usted está siendo de alguna manera su esclavo en cierta medida, ¿no? Uso el término esclavo, aunque de alguna manera no es el más correcto. Así que hoy vamos a aprender a honrar a nuestros amos terrenales, a nuestros jefes, a nuestros patrones, a nuestros clientes. Hoy vamos a aprender a cómo debemos honrarles, porque es importante. El cristianismo no es una fe que se vive enclaustrada en un círculo eclesiástico y fuera de ese círculo ya no. Nosotros debemos actuar como cristianos en todas partes. En ese sentido, en primer lugar, lo que Pablo nos enseña es que consideremos el valor de nuestros amos terrenales en función de su condición para con Dios. Repito, los amos terrenales son valiosos, pero nosotros tenemos que evaluar qué tan valiosos son, porque su valor está en función ¿de qué? De su condición para con Dios. Veamos un ejemplo, verso 1. Nos habla de amos terrenales y deben ser tenidos por dignos de todo honor. Pero en el verso 2 nos habla de otro tipo de amos, los que tienen amos creyentes. ¿Lo notan? Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor todavía, por cuanto son creyentes y amados. Entonces, cuando hablamos de un jefe, un amo terrenal que solamente es un ser humano, que no cree en Jesucristo, que aborrece el Evangelio, las Escrituras, o que con mucho respeto nos dice: yo con Cristo realmente no quiero nada, a mí no me interesa tu fe, a mí no me interesan las Escrituras, ponte a trabajar. ¿Debemos considerarlo valioso? A pesar de todo eso, sí, es valioso delante de Dios. ¿Por qué? En la diapositiva que sigue, porque es imagen y semejanza de Dios.
Recordemos algo, mis hermanos, todos los seres humanos, malos y buenos, justos e injustos, son imagen y semejanza de Dios. Yo pregunto, ¿Judas era valioso para Dios? Definitivamente. ¿Judas era bueno? No, no era bueno, era malo. ¿Usted es bueno? Tampoco. Yo menos. Somos criaturas perversas, somos criaturas caídas, pero a pesar de eso, somos valiosos por el hecho de que somos imagen y semejanza de Dios. Es por eso que Dios vino a redimir al ser humano y no a los perritos, no a los gatitos, porque los animalitos, con todo y que son valiosos en cierta medida, no se pueden comparar al valor que Dios le ha dado al ser humano. ¿Por qué? Porque la única criatura en este universo que tiene valor para Dios en ese sentido es el hombre, porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Ahora hay que enfatizar algo, el hombre no tiene la imagen y semejanza de Dios, el hombre es imagen y semejanza de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que yo tenga la Biblia y otra cosa es que yo sea la Biblia. ¿Se entiende? Yo no tengo la imagen ni semejanza de Dios ni usted. Usted y yo somos, en nuestra ontología, en lo más profundo del ser, somos imagen y semejanza de Dios. Y por esa única razón, usted debe honrar a sus amos terrenales, porque cuando los ve a Él, en cierto modo está mirando ¿a quién? A Dios. Pero es que es injusto, pero es que es un amo perverso, es que es corrupto, es que es malo, me trata mal. Es independiente, mis hermanos. A Cristo lo trataron mal también, pero Él nos insta a amar a nuestros enemigos, y en el ámbito laboral debemos tenerlos en muy alta estima, porque son imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, cuando hablamos de amos creyentes, debemos darles un mayor valor por encima de aquellos que son seres humanos y nada más. Ahora, son más valiosos en cierto modo. Tienen un valor de alguna manera más palpable. ¿Cuál es ese valor? Que nuestros amos, nuestros jefes, nuestros patrones, si son de Cristo, es decir, si usted trabaja para un hermano o una hermana en la fe, no solamente tiene que darle valor a esa persona por ser imagen y semejanza de Dios, usted tiene que darle incluso un valor mayor por dos cosas. Vean el versículo 2. Y los que son creyentes o amos creyentes, si tienen amos creyentes, hermanos, no los tengan en menos, que es curiosamente lo que muchas veces hacemos. Es que ese hermano se aguanta un poquito más. Como no me trata muy mal, pues agarro confianza de más y hago cosas que no debo hacer. No, Pablo dice, no los tengan en menos, no les quiten precio, sino sírvanles aún mejor. ¿Por qué, mis hermanos? En primer lugar, porque son creyentes, es decir, porque son valiosos por su fe. El ser humano no solamente es valioso por ser imagen y semejanza de Dios, su valor crece cuando ese ser humano coloca su fe en el Hijo de Dios. Recuerden el texto de Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Usted tiene que servirles mejor porque son imagen y semejanza de Dios, pero aparte son personas de fe. Son individuos que han colocado su fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Son parte de la familia de Cristo, son hermanos menores de Cristo. ¿Sí recuerdan lo del día del juicio? Por cuanto no lo hicisteis a mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicisteis. Pero hay otra razón en el verso 2. Por cuanto son creyentes y ¿qué? Y amados. Dios ama a todo el mundo, ¿estamos de acuerdo? Dios ama a todos por igual. Vamos incluso a usar esa expresión. El amor de Dios no puede mutar para con uno y para con otro. Pero vamos a poner una analogía. En una fogata, el fuego de esa fogata es el mismo, ¿no? Vamos a pensarlo así. Pero la persona que experimenta en mayor medida el calor, ¿quién es? La que se acerca más al fuego. Y el fuego no es responsable de que la persona que esté más lejos
no experimente su calor. El amor de Dios es estático para todos, es igual, es eterno, es inmutable. Pero hay algunos que experimentan ese amor de una manera más profunda. O como dice Pablo, el amor de Dios se ha derramado en nosotros por el Espíritu Santo, Romanos capítulo 5, ahí lo dice. Y noten en el verso 2 que dice que estos son creyentes y aparte son amados, es decir, son incluso más valiosos porque son el objeto del amor de Cristo. El amor de Cristo en ellos se ha derramado. Son personas de alguna manera con un valor supremo por cuanto Cristo está en ellos. Así que lo primero que se debe considerar ante cómo vamos a actuar con nuestros amos terrenales es considerar el valor en función de su relación con Dios. Si son incrédulos, debemos honrarlos bastante. Pero si son creyentes, debemos valorarlos aún más, porque tienen a Cristo y porque son amados por Dios. Ahora, Gálatas, sin perder Timoteo, Gálatas capítulo 6 enfatiza ese asunto. Gálatas 6, versículo 10. ¿Lo tenemos? Así que, según tengamos oportunidad, y yo creo que sí tenemos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Debemos hacerle bien a todos los seres humanos. ¿Qué dice después en voz alta a todos? Y mayormente a los de la familia de la fe. Sí, es importante que usted le dé un bocado al necesitado. Sí, es importante que usted ayude al extranjero, al huérfano, a la viuda, pero mayormente a los de la familia de la fe. Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber. Volvemos a preguntar lo mismo, ¿qué tan valioso es este grupo de personas para usted? Y si usted tiene un amo terrenal, valga la expresión, un jefe terrenal que es creyente, ¿qué tanto usted lo valora? ¿Qué tanto usted ha dimensionado el valor que Dios le ha dado a esa persona? Eso es lo primero que debemos considerar. Número 2, hermanos. Debemos considerar nuestra labor como una oportunidad para adornar la doctrina de Cristo. Ahí en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, versículo 1 al final, después de que Pablo dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor, termina diciendo, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Sí, es verdad, hermanos, que hay clientes que son difíciles. Yo soy comerciante. Hay personas que me regresan la mercancía, me tratan con menosprecio y saben que soy cristiano, me insultan verbalmente y obviamente que en mi corazón se producen sentimientos negativos. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a los que estaban bajo el yugo de la esclavitud, aun cuando eso suceda, vean su esclavitud como una oportunidad, ¿para qué? Para adornar la doctrina de Dios. O sea, aquella persona que me compra el bulto de ajo, que sabe que soy cristiano, que sabe que soy maestro, sabe que yo tengo una doctrina que está en función de Cristo y del amor. Y es necesario que a través de mi contacto con esta persona, que es mi amo terrenal por algunos días o por algunas horas, yo vea la oportunidad para adornar la doctrina de Cristo. Ahora, ¿qué significa adornar la doctrina de Cristo? Ahorita lo vamos a ver, pero más allá de eso, es una oportunidad para que nuestra doctrina, que se supone está en el intelecto y en el corazón, se haga palpable en nuestras obras y en nuestra aflicción con los seres humanos, sobre todo que no conocen a Dios. En Tito, el asunto aparece otra vez, es una especie de paralelo en el lenguaje de Pablo. Tito capítulo 2, verso 9 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos?
Vean lo que Pablo le dice a Tito, que es otra comunidad en donde está pastoreando este hermano Tito. Le dice de la siguiente manera: exhorta a los siervos, anímalos. Yo sé que entre ustedes, Tito, en la iglesia hay hermanos que son esclavos, que están bajo el yugo de la esclavitud. Bueno, anímalos, confróntalos, exhórtalos. ¿A qué, hermanos? A que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Mis hermanos, muchas veces batallamos con la ira y damos mal testimonio delante de los incrédulos en el ámbito laboral. Es que no podemos ser diferentes en ese lugar a como somos en la congregación. En el ámbito laboral tenemos que manifestar nuestra doctrina. Y Pablo les dice, vean el verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? ¿En voz alta todos? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. O sea, es una oportunidad en el ámbito laboral, cuando pasas por injusticias, cuando los amos son malos incluso, son injustos, es una oportunidad para adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Bueno, vamos a pensar en esa metáfora de adornar. Una mujer es bella por el hecho de ser imagen y semejanza de Dios y por ser mujer. En la mujer hay una estética muy diferente a la del varón. Pero cuando una mujer se adorna, esa belleza se acrecenta. Bueno, no en todos los casos, ¿verdad? Cuando hay exceso de maquillaje tal vez está mal el asunto. Pero de la misma forma, la doctrina de Cristo es hermosa, ¿o no? La doctrina de Cristo es muy valiosa, pero se hace aún más valiosa cuando nosotros la adornamos con nuestros actos, cuando realmente lo que digo se convierte en una realidad, cuando lo que yo profeso se convierte en algo visible. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? ¿De qué servirá, mis hermanos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Esa clase de fe podrá salvarle? Definitivamente no. Y debemos adornar la doctrina de Cristo principalmente para evitar que el nombre de Dios sea blasfemado. Pablo no está hablando de cosas que no conozcamos. ¿A quién no le ha pasado? Y mira, y eso que es cristiano, pero no quiere hacer bien su trabajo. Y mira, y dice que es pastor, dice que es hermana, dice que tiene fe en el Señor, pero mira cómo nos ha defraudado, cómo nos ha robado en el negocio. Tenemos que entender algo, mis hermanos, somos cristianos en todas partes. Y el nombre de Dios es blasfemado muchas veces por nuestra causa. Muchas veces me marcan hermanos que tienen trabajos en donde hay una oportunidad económica grande y me dicen, solamente, mi hermano, que hay que hacer un detallito por ahí medio chueco en el SAT. O bueno, queremos declarar, si nos puede apoyar su esposa que es contadora, pero le queremos pedir que no declare todas porque queremos pagar menos. Mis hermanos, yo entiendo, la necesidad es grande, ¿verdad? La necesidad es muy grande económicamente, pero delante de Dios y delante de los hombres tenemos que adornar la doctrina, porque si no, el nombre de Dios es blasfemado. Y número 3, para concluir esta reflexión importante, en Timoteo capítulo 6, verso 2, hay otra cosa que Pablo quiere que consideremos. Ya dijimos, en primer lugar debemos considerar el valor de nuestros amos en función de su relación con Dios. Si son incrédulos, son valiosos por ser imagen y semejanza de Dios. Pero si son creyentes, son aún más valiosos, porque son amados, porque son el objeto del amor de Cristo. 2, debemos considerar, como ya hemos mencionado, nuestra labor como una oportunidad para adornar la doctrina de Cristo, a pesar de la injusticia. Recordemos que Cristo sufrió injusticias, pero ¿hay algo que le podamos reclamar? ¿Algo le puede reclamar Anás, Caifás, Pilato, Herodes? Nada, porque él adornó la doctrina que tenía del Padre. Y en tercer lugar, considerar la calidad de nuestro servicio hacia nuestros amos terrenales. Muchas veces hacemos las cosas meramente como una fórmula matemática o como algo que aprendimos. Pero todo lo que hagamos en esta vida, hermanos, en la iglesia y fuera de la iglesia,
lo tenemos que hacer con excelencia. Dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras limitantes, lo que hagamos lo tenemos que hacer con excelencia, con buena calidad. Y en el ámbito laboral, Pablo le dice a los esclavos, en este caso voy a hacer la aplicación, Dios nos dice a todos nosotros que trabajamos diario, nos dice lo siguiente, verso 2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. ¿Leemos juntos? Sino, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician ¿de qué? De su buen servicio, no solamente servicio, un buen servicio. ¿Cómo usted se desarrolla en el servicio que presta en el ámbito laboral? Lo hacemos muchas veces a medias, o a veces si somos comerciantes queremos economizar algunas cosas para no gastar de más. Pero mis hermanos, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con excelencia y Dios va a prosperar. Dios honra a los que le honran. En ese sentido, hay dos cosas importantes. Colosenses 3:22, verso 22 al 24. Colosenses 3, del verso 22 al 24. Es el mismo tema, pero ahora en la iglesia de Colosas, donde pastoreaba Arquipo y donde precisamente hubo una situación con un hermano que era esclavo, Onésimo. La carta de Filemón está ligada a Colosenses. Versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. Y todo lo que hagáis, todo, hermanos, todo, desde el hermano que le toca limpiar hasta el hermano que le toca predicar, no importa si usted trabaja boleando zapatos o trabaja en un bufete de abogados, todo lo que hagamos, dice el versículo, hacedlo de corazón, como para el Señor. ¿Y qué dice? Y no para los hombres. En la semana yo pelo algunos ajos en una máquina y siempre tengo que tener en cuenta que ese ajo que estoy pelando, ¿para quién es? Es para el Señor. Y es una oportunidad para adornar la doctrina de Cristo. Yo no sé a qué se dedique usted, pero todo lo que haga lo tiene que hacer como para el Señor. Hay dos cosas que debemos considerar. Debe ser, en primer lugar, un buen servicio. La persona, su amo terrenal, su cliente debe decir: tuve una buena experiencia con esta persona, fue una persona honrada, lo que hizo lo hizo limpio, con excelencia, con amor, con sinceridad. Yo pude mirar en esta persona la bondad y la excelencia de Dios. Pero por otra parte también, inciso B, debe ser hecho como para el Señor. Verso 24, para terminar, mis hermanos. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, pensemos en los esclavos. Los esclavos muchas veces no tenían oportunidad de redimirse. ¿Saben lo que significa eso? De ser rescatados y liberados de esa condición. Alguien tenía que pagar ante su amo para liberarlo muchas veces, y a veces era complicadísimo. Pero Cristo les dice algo. Pablo le dice algo a estas personas, les dice: miren, recuerden algo, verso 24, del Señor van a recibir la recompensa de la herencia. Algún día van a ser libres y algún día les va a tocar algo que sí les corresponde a ustedes. Es la herencia que les dejó Cristo Jesús, porque a Cristo el Señor servís. Concluye diciendo con una advertencia, verso 25: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y está por demás mencionar lo que ya enseñamos en el día del juicio. Que lo que usted haga hoy en el ámbito laboral, lo haga teniendo en mente estos tres principios. Considere el valor de aquellas personas a las que le sirve. Son valiosas por ser imagen y semejanza de Dios. Sí, tal vez son personas malas, tal vez a usted lo aborrecen,
pero son valiosos para Dios y usted, si es creyente, debe considerarles valiosos. Si son hermanos, pues todavía más valiosos. Segunda cosa, vea usted sus complicaciones laborales. ¿Quién no tiene complicaciones en el trabajo? Todos. Esas adversidades, complicaciones, injusticias que llegue a sufrir, mírelas como una oportunidad. ¿Para qué? Para adornar la doctrina de Cristo. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su respuesta ante las adversidades en el ámbito laboral? Y 3, lo que usted haga en ese lugar o lo que haga con ese cliente, hágalo de una forma excelente, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Hagamos una oración para concluir. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es buena y perfecta. Sabemos que hay hermanos que están batallando, o estamos batallando muchas veces en la interacción con los incrédulos, o incluso con hermanos que nos han dado la oportunidad de servirles en el trabajo, que son nuestros clientes. Perdona nuestros pecados, Padre, y permítenos entender lo que hoy hemos escuchado, para que así la iglesia sea sana y tú puedas prosperar a cada uno de mis hermanos de acuerdo a tu voluntad, sobre todo, Señor, en lo concerniente a su fe. Bendice las ofrendas y lo que resta de este servicio, en Cristo Jesús. Amén.